déléguée suppléante des travailleurs du Danemark de bien vouloir s'approcher. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. El informe del director general de la Organización Internacional del Trabajo es ya un verdadero punto de referencia. El mundo cambió en el 2009 y el mercado laboral sufrió las consecuencias de ello. Hoy más que nunca la generación de empleo debe y puede ser una meta nacional en cada uno de nuestros países. Debe ser un valor colectivo supremo. Es la expresión más humana de toda política económica. La creación de fuentes de empleo en la economía formal tiene que ser un objetivo de Estado en su conjunto y no solo de los gobiernos. El año pasado mostró la crudeza de un sistema global que por igual beneficia y contagia. Muchos de nuestros países fuimos ajenos a las causas de la crisis económica internacional y, sin embargo, pagamos caro las consecuencias de las mismas. En México, además de la crisis financiera global, enfrentamos otras contingencias importantes. Fue la aparición del nuevo virus de la influenza humana H1N1, el de la caída de la producción y de los precios internacionales del petróleo, una de las mayores sequías en la historia moderna del país, y además se tuvo que enfrentar a la delincuencia organizada, un cáncer largamente despreciado. Con todo, más temprano de lo pronosticado por muchos, hemos comenzado a salir adelante. Retomamos ya el crecimiento económico y la generación de empleo, y ello ha sido posible por tres factores fundamentales. El primero, por un manejo muy responsable de las finanzas públicas que nos ha permitido mantenerlas en equilibrio. Segundo, la puesta en marcha de una serie de políticas y programas contracíclicos que permitieron paliar los efectos nocivos de la crisis global. Y tercero, y no menos importante, un fructífero y maduro diálogo social entre los factores de la producción y nuestro gobierno. Así los resultados están a la vista. En el primer trimestre del año reportamos un crecimiento anualizado de 4.3% y además se crearon en los primeros 5 meses del año 450,000 nuevos empleos netos en la economía formal. Es este el mejor indicador para un periodo similar en la historia de nuestro país. La tasa de desocupación en México es actualmente de 5.42%, es una de las 3 más bajas de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero nada de esto es casual. Como bien señala el director general de la organización, muchos de los gobiernos nos hemos visto obligados a tomar medidas difíciles, medicinas amargas en tiempos de dificultad. Ello para generar más empleos y atraer las inversiones en este proceso de recuperación. Es el caso de México. El año pasado fue necesario establecer nuevas cargas tributarias para los mexicanos, al tiempo de tener que extinguir un organismo público costoso e ineficiente encargado de la prestación del servicio público de energía en la zona centro del país. Esto fue necesario para evitar incurrir en un déficit público que hiciera más difícil la recuperación y a la vez para generar los ingresos que nos permitieran salir adelante en cuanto a un gasto social creciente. Y como bien dice Juan Somavía, no es posible ni recomendable retirar de golpe todos los apoyos que se han tenido en la época de crisis. Sería irresponsable ignorar la secuela que ha tenido la crisis global sobre la gente, sobre nuestro mercado laboral. Y por eso necesitamos preservar en acciones preventivas, subsidiarias y correctivas que nos permitan hacer una conducción responsable y prudencial de nuestra economía. En todo caso, el diálogo social es una condición básica, fundamental, para preservar la paz laboral y para emprender nuevas medidas que nos lleven a un crecimiento económico y la generación de empleos de manera más acelerada. En México lo practicamos a diario. Una buena prueba de ello es la amplia y representativa delegación que me acompaña a esta conferencia internacional. El diálogo social ha permitido que el tripartismo se fortalezca en instituciones de seguridad y de previsión social. Igualmente nos encargamos de las tareas del trabajo decente como de la productividad laboral en su conjunto. En ese contexto de entendimiento y responsabilidad compartida entre empleadores, trabajadores, sindicatos y grandes centrales obreras, el 2009 será recordado como el año que tuvo menos huelgas, que registró menos huelgas en nuestro país, en la historia moderna de México. Y como para toda regla hay excepción, también en días pasados fue superado un largo paro de labores en la emblemática mina de Cananea, la más importante mina de cobre en México. Ello ha sido gracias a que se han agotado todas las instancias legales que lo impedían y hoy nuevas inversiones asoman para reactivar esa mina.
En todo caso, en el caso de Cananea, en el de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno mexicano se ha conducido con estricto apego a la ley y además con pleno respeto a los derechos de los trabajadores. Señoras y señores, en consonancia con el informe del director Somavía, el presidente Felipe Calderón impulsa una política económica basada en la competitividad de la economía, en la productividad de las relaciones laborales y en una mayor generación de riqueza y de ingreso a partir de esa productividad, buscando siempre el trabajo decente para todos. De ahí que para alcanzar estos objetivos y facilitar el acceso al mercado laboral, sobre todo para los jóvenes, en el marco del diálogo social, en México estamos emprendiendo una reforma laboral que haga de estos objetivos una realidad. México honrará y sabrá respetar siempre los convenios, criterios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Por su atención, muchas gracias. Merci, Monsieur le Ministre. J'appelle maintenant Madame Knoepert, s'il vous plaît, mes chers collègues. J'appelle maintenant à la tribune Madame Knoepert, conseillère technique, déléguée suppléante des travailleurs du Danemark. Et je demande à Monsieur Lupi, ministre d'État au Travail et à l'Emploi du Brésil, de bien vouloir s'approcher de la tribune. Madame, vous avez la parole. Mr. President, my delegation would like to thank you for accepting the important post of President for the International Labour Conference. And I would like to start by congratulating the ILO for addressing the issue of the job crisis as a key element at this conference.